la presencia del doctor Cherboski el día de hoy. Les voy a contar quién es el doctor Cherboski, aunque sé que muchos lo conocen. Él ha venido trabajando a favor de la educación superior en México desde hace 15 años. Por su trayectoria se ha especializado en temas de educación superior, innovación educativa, internacionalización y movilidad académica. Ha participado en diversos foros nacionales e internacionales y liderado iniciativas de impacto para el desarrollo de la comunidad educativa y la sociedad en México. Es director ejecutivo de Santander Universidades y director general de Universia México, donde dirige proyectos que apoyan el desarrollo de las universidades y de las comunidades universitarias a través de una oferta de valor que incluye el impulso al emprendimiento, la generación de mejores prácticas para la innovación educativa y la digitalización de las universidades, además de impulsar programas de becas, cátedras, proyectos colaborativos y de vinculación, así como servicios financieros para la comunidad universitaria. El doctor Cherboski es orgullosamente mexicano, politólogo de la Universidad de Berkeley, California, y tiene una maestría y un doctorado de la Universidad de Yale. Hoy nos acompañará con su conferencia Transformación Digital de las Universidades. Doctor Cherboski, bienvenido y nuevamente es un honor y quedamos atentos a escucharle. Muchísimas gracias, Omar. Muchísimas gracias, doña Teresa, rectora. En serio que el gusto y el honor es mío, y particularmente, como ya dicen, en un momento culmen, en un proyecto que la verdad, cómo me hubiera encantado estar la semana pasada con ustedes en Medellín, en Virtual Educa, para ver cómo lo presentaban, porque en serio me congratulo de que me hayan invitado a mí, porque los quiero felicitar por este esfuerzo, y es la razón por la que me honra estar el día de hoy con ustedes. ¿Y por qué me honra de sobremanera? Porque estoy viendo en la pantalla a más de 160 participantes ya, y tener a 160 docentes innovadores que se juntan para hablar de estos temas y compartir mejores prácticas es en sí mismo un hito y parte del trabajo que tenemos que hacer. ¿Por qué lo digo? Porque muchas veces y en muchos de los foros en los que hemos venido hablando, no últimamente, ya de 10 años para acá, sobre el tema de la necesaria transformación de la educación superior, y precisamente en el contexto de por qué es el sector que no se transforma y que no cambia, que ya decía la rectora, que nos dicen que somos el sector más atrasado, muchísimas veces, precisamente en esas discusiones, y con esta acusación de que por qué no cambian las universidades, de por qué las universidades no se están transformando ante las disrupciones que hemos visto en otros sectores, pues luego se ve a los docentes precisamente no como los aliados de esa transformación, sino como el bloqueo a esa transformación, o los enemigos número uno de lo que podría ser esa transformación. Y entonces la capacidad de poder estar con un grupo de docentes innovadores que están comprometidos con este tema, precisamente con las ganas de generar un cambio en el sector, pensando en mejores prácticas y compartiendo mejores prácticas, me parece fenomenal, y en serio que me honra. Y sí se los digo porque yo creo que es un muy buen punto para empezar. La rectora tiene razón, de todos los sectores, uno de los sectores que más atraso tiene en términos de generar una transformación profunda, procesos de disrupción que cambien de manera profunda la manera en la que hacemos las cosas día con día y que logramos los objetivos, es el educativo, y entre ellos el de la educación, en la educación superior. Y sí se los digo con esa misma franqueza, que muchas veces precisamente se ve al claustro docente, se ve a los profesores universitarios como uno de los bloqueos. Y les cuento una anécdota, nada más para ir abriendo boca, que es una anécdota que no viene ahorita de la pandemia, y ahorita hablaremos de la pandemia, porque es imposible hablar de estos temas sin poner el parteaguas que ha sido la pandemia para generar el contexto, pero inclusive esto es una historia que es previa a la pandemia. Hace 10 años, hablando con el
presidente y rector de una importante universidad mexicana que estaba pensando en embarcar en un proceso profundo de transformación de sus procesos educativos en la universidad y una transformación digital profunda en la universidad. Yo al hacerle una pregunta, y tengo que admitir que era una pregunta malintencionada, porque más o menos ya sabía por dónde iba la respuesta, le digo, oye, rector, me parece muy bien lo que están pensando, me parece sensacional, pero ¿qué van a hacer para gestionar el cambio con los docentes? Y le había hecho dos preguntas, le había hecho una pregunta previa acerca de qué iban a hacer con las autoridades educativas, ¿no? Y me dio una respuesta que tenía mucho sentido en el contexto mexicano y que literalmente me dijo, no te apures, el proceso de transformación no va a ser un problema con las autoridades educativas. Le pregunté una pregunta acerca de, digamos, de el consumidor final, siendo esta una universidad privada, pues el consumidor siendo el padre de familia, y literalmente me dio una respuesta que también fue muy sencilla, pero finalmente le dije, ¿qué vas a hacer con los docentes de tu universidad para gestionar el cambio con los docentes de tu universidad? Y su respuesta, una respuesta que hoy todavía me deja muy, muy preocupado. La respuesta fue, mira, Arturo, pues nos vamos a tomar tiempo para hacer ejercicios de capacitación, de prácticas, para generar foros y para hacer que el cambio vaya de abajo arriba. Pero si en un tiempo determinado el claustro docente, como hoy existe, se resiste a hacer los cambios que necesitamos para verdaderamente transformar el modelo de esta universidad, pues esta universidad tiene los fondos de guerra para despedir al 70% del claustro y asumir los pasivos laborales. Esa fue la respuesta de ese rector en ese momento. Se pueden imaginar que me quedé helado, pero era la mala intención de mi pregunta en ese momento. Claro que le hice una pregunta de seguimiento y ahí fue cuando encima de todo el problema se multiplicó, porque mi segunda pregunta ante esa respuesta fue, bueno, y si tienes que entonces correr y reemplazar al 70% del claustro docente de tu universidad con un nuevo claustro docente y vas a volver a contratar, ¿cuál sería el perfil de los nuevos docentes con los que contratarías que no tienen los docentes actuales? ¿Cuál sería para ti el docente, el perfil de este docente innovador, abierto a la transformación, metido en prácticas innovadoras que te va a ayudar a generar la transformación profunda que requiere tu universidad? Y déjenme decirles cuál fue la respuesta. La respuesta fue un silencio absoluto de varios segundos, seguidos por un no sé. No creo que nadie de nosotros tenga claro cuál es el perfil del docente que vamos a necesitar de ahora en adelante para realmente generar el cambio y la transformación que necesitamos en la universidad. Y esto se los digo hace 10 años, mucho antes de la pandemia. Traigo a colación la pandemia porque también ante esto corremos el riesgo, y me ha pasado muchas veces ahora que estamos en una especie de retorno a qué, quién sabe, lo podemos platicar, pero dado que no necesariamente seguimos en casa y que estamos en un retorno, me ha pasado con mucha cotidianidad que hablando de transformación digital de las universidades y de la transformación de fondo que requieren nuestros modelos pedagógicos en educación superior, muchas personas y particularmente rectores no docentes me dicen, Arturo, pues si es que ya nos transformamos, somos una universidad netamente transformada y nos transformamos porque pues cuando vino la pandemia pudimos dar continuidad a nuestro quehacer docente y hacerlo por Zoom. ¿Qué más quieres de nosotros en términos de una transformación docente si es que ya todos logramos salir a Zoom y darle continuidad al ejercicio? Y afortunadamente, pues ya se acabó la pandemia, pero lo que aprendimos es que somos muy buenos para hacerlo. No lo habíamos hecho antes porque no necesitábamos y ahora que ya se dio la pandemia, ya lo hicimos y ya lo logramos. Si ustedes ponen en contexto estas dos respuestas que les estoy dando, pues el escenario no es nada halagüeño, ¿no? Es un escenario absolutamente desolador. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí estoy seguro que sabemos que pues lo que hicimos en la pandemia, que es aplaudible y que yo creo que es absolutamente laudable, que tenemos que reconocerle
a todas las universidades de la región latinoamericana y del mundo, ciertamente en México, ciertamente en Colombia, el esfuerzo brutal que se hizo para poder dar continuidad al trabajo sustantivo de cada una de las disciplinas a pesar de la pandemia, aunque haya sido en un modelo no el más propicio de todos, pero sí haber hecho un esfuerzo heroico, lo tenemos que aplaudir, porque el otro que podía haber sido es que todo esto se desquebrajara, que cerráramos por completo, que hubiéramos perdido completo contacto con nuestros estudiantes por casi 2 años, y eso no lo hicimos. Pero al final, lo que sí logramos hacer durante la pandemia, que hoy podemos llamar docencia remota de emergencia, no es literalmente y en el sentido más profundo de la palabra, pues la verdadera transformación digital que estamos buscando de las prácticas educativas que necesitamos en todas nuestras universidades. O sea, estuvo muy bien hecho, fue una gran lección, pudimos aprender varias cosas, pudimos también ver cómo estaba la capacidad instalada de muchas de nuestras universidades, dónde había capacidad tecnológica, pero al final de lo que venimos saliendo no es en sí mismo de una transformación digital profunda, sino de algo que, aplaudible como es y reconocible como es más bien docencia remota de emergencia. Y esa docencia remota de emergencia, todos los que estamos aquí lo sabemos, pues todavía el jurado está fuera en términos de sus resultados. ¿Hubo continuidad? Sí. ¿Tenemos los resultados profundos que nos hubiera gustado tener de esto? Probablemente no, porque todos los estudios que tenemos y todos los estudios siguen siendo estudios tempranos, nos dicen que esta práctica docente de emergencia, el haber lanzado todo a Zoom y seguir haciendo lo que yo hago todos los días, pero ahora haciéndolo en Zoom y quizá con unas pequeñas modificaciones acá y otras pequeñas modificaciones allá, pero mayoritariamente seguir haciendo lo mismo, dar la cátedra, pararme enfrente del salón, hablar, a ver qué pasa y hacerlo nada más que ahora en esta plataforma, en vez de hacerlo de manera presencial. ¿Fueron los resultados óptimos? No, no fueron los resultados óptimos y lo estamos viendo porque los estudios, y sé que mucho de esto se vio en Virtual Educa la semana pasada, pues la verdad es que hay una pérdida de aprendizaje, hay retrasos y rezagos que son brutales y son fundamentales. Todavía no tenemos finalmente algo contundente que nos diga si estuvo bien o estuvo mal, pero todos tenemos la impresión que lo pudimos haber hecho mejor. Y si esto además lo contrastamos con cómo han cambiado o cómo han subido los índices de problemas de salud mental entre nuestros universitarios, a los que atendemos y a los que nos debemos, pues entendemos que algo ahí no está correcto, ¿no? Y me regreso a este tema del docente y la transformación digital. Al final, no dudo que muchos de ustedes están haciendo un gran trabajo. Lo más importante y más allá de las prácticas que van a presentar hoy es precisamente que las están presentando. ¿Por qué? Porque si entramos a una capilaridad real y concreta del trabajo que hacen muchos de los docentes en nuestras universidades, nos hemos dado cuenta que han descubierto cosas sensacionales, pero que han descubierto cosas sensacionales en una práctica empírica propiamente en su salón y que no trasciende de su salón porque no las compartimos, no las codificamos, no las investigamos, no las ponemos en común. Y entonces, ¿qué pasa? Lo que pasa es que estas prácticas no escalan y no se vuelven parte de un verdadero entramado institucional que pueda realmente ayudar a transformar de manera muy profunda la docencia que hacemos en nuestras universidades. Hay algunos estudios que ya estamos viendo y hay algunas olas. Creo que a nivel teórico todos empezamos a tener claro esto que le llaman el tercer modelo, si lo quieren ver de esta forma, ¿no? Y no quiero entrar ni en el primero ni en el segundo, pero ¿a qué me refiero con el tercer modelo o el nuevo modelo, ¿no? A donde de repente, ahora sí, teóricamente estamos convencidos que la docencia corre por una docencia centrada en el estudiante y que lo que tiene que ser el centro de la docencia es el estudiante. Y teóricamente empezamos a entender que nuestras universidades como tal
no están construidas no solo en la docencia, sino en toda la experiencia, desde la administración, la entrada, el tiempo, la flexibilidad, la canalidad, los canales, para precisamente estar centrados en el estudiante. O sea, lo que traemos sí es una herencia de instituciones, pues, que son instituciones propiamente de una revolución industrial, con una herencia medieval, sí, pero de una revolución industrial, pues realmente lo que tenían que hacer era, para poder masificar un acceso a una educación superior muy necesaria en todas nuestras economías, pues tenían que generar una estandarización que les permitiera un modelo operativo estandarizado que generara escalas. Pero si de ahí queremos dar un próximo paso de esa estandarización a poner al estudiante al centro y entendemos que cada estudiante es un poco distinto y necesita flexibilidad, adaptación del modelo y demás, pues nos damos cuenta que nuestras universidades no tienen ni la práctica docente, ni la práctica pedagógica, ni el modelo económico administrativo, ni el modelo tecnológico que pueda dar cabida a precisamente esas necesidades de un modelo ahora sí centrado en el estudiante. Empezamos a ver algunas prácticas y esas prácticas creo que todos las tenemos que recobrar y creo que es un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Empezamos a oír y aquí sí, afortunada la pandemia, porque al menos ha abierto el debate de modelos multicanal, omnicanal, le pueden llamar highflex, le pueden llamar híbridos, le pueden llamar como quieran, pero la concepción de que el estudiante podría tener que tener acceso a, digamos, los contenidos sustantivos de aprendizaje, a los objetos de aprendizaje, no solamente en la presencialidad y no solamente en un libro de texto, pero de manera multicanal y que cada estudiante, siendo consciente de lo que mejor le funciona, poder hacer una combinación propia de estos modelos omnicanal o multicanal para poderlo hacer, ¿no? Y empezamos a ver algunos experimentos en eso, pero imagínense ustedes en el contexto de su universidad que eso fuera una práctica generalizada. Pues, ¿qué pasa? No tenemos un sistema de administración, no tenemos un back de gestión en las universidades que nos permitirían poder tener esto, ¿no? Entonces, sí, primer tema, ¿no? Ir viendo cómo podemos ir generalizando la multicanalidad en el acceso. Y aquí estoy hablando de multicanalidad porque yo creo que es importantísimo que nos empiece a quedar claros que la disyuntiva entre presencial y virtual es una disyuntiva falsa. No es un y o, es ambas dos a la vez y es cómo generas las mejores combinaciones de la facilidad que te dan las múltiples modalidades virtuales con la tecnología que tenemos a nuestra disposición y qué cosas son mejor cara a cara con un contacto humano alto y en grupos pequeños. Y no es de escoger cuál es el mejor, como si fuera un 100% de una o un 100% de la otra, ¿no? Y aquí por eso precisamente yo hablo a propósito ni siquiera de híbrido, sino de multicanal, a donde hay algunas cosas que claramente la presencialidad funciona y hay algunas cosas donde la virtualidad te genera una serie de ventajas y beneficios que tienes que aceptar, asumir y entender, y donde el verdadero tema está en la combinación, ¿no? Yo, hablando de estos temas, ¿no? Una vez en una reunión de rectores, muchos rectores me decían, esto hace muy poco, hace como 2 meses, me decían, Arturo, pero es que lo virtual está sobrevalorado, porque el día que regresamos a la universidad y que regresamos presencialmente, mis estudiantes estaban felices. Ya no querían saber de la pantalla y estaban felices de poder regresar a la presencialidad. Y mi pregunta fue, rector, ¿pero estaban felices de regresar a la presencialidad por lo que pasa en el aula o estaban felices de regresar a la presencialidad para ver a sus compañeros, para ir a la cafetería, para ir, digamos, a ligar con esa novia o ese novio que no habían podido ver en un rato y poder coquetear y hacer planes para salir el fin de semana? A ver, y no lo digo lo digo de una forma polémica, pero lo digo de una forma polémica reconociendo una parte muy importante del quehacer universitario. Parte del quehacer universitario sí está en esta generación de socialización en redes, que es muy importante y que todavía no tenemos hoy una tecnología que te permita hacerlo bien en redes sociales.
Claro que es muy importante que los universitarios vayan a la cafetería y en la cafetería hagan planes para salir el fin de semana. La universidad como punto de encuentro, como punto de contacto humano, como punto de generación de amistades, redes, de capital social que va a estar contigo toda la vida, es una función fundamental de la universidad, pero no es la función docente, es otra función que es fundamental de la universidad, no es el proceso de aprendizaje-enseñanza. Y si ya cuando ves a estos alumnos que están felices, que regresaron a la presencialidad, les preguntas, oye, pero ¿estás feliz porque vas a la cafetería o estás feliz porque de nuevo vas a estar en el aula con tu docente? Pues te dicen, a ver, lo del aula es lo de menos, porque pues igual veía a mi profesor en Zoom y que me hable por Zoom a que me hable en el aula, a veces da enteramente igual. Perdónenme que se los diga, pero es igual de aburrido, por así ponerlo, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar en una omnicanalidad real centrada en el estudiante, ¿no? Segundo tema, si vamos a hablar de centrado en el estudiante, no es solo un tema de la canalidad y de que tenemos que dejar atrás este falso debate o esta falsa dicotomía entre lo virtual y lo presencial. Creo que la otra cosa a la que tenemos que poner un foco muy serio es que quién es el estudiante ha cambiado y cuáles son las necesidades generales de los estudiantes han cambiado y que no podemos ya generalizar en que los estudiantes son estos jóvenes entre los 18 y los 24 años, recién salidos de la preparatoria, que vienen a la universidad para acabar de madurar y encauzarse en un mundo laboral. En el mundo en el que estamos viviendo, cada vez más hay más necesidad para públicos múltiples y audiencias múltiples como estudiantes. La estudiante es para toda la vida, la educación para toda la vida, aprendizaje para toda la vida, lifelong learning, y si quieren verlos en términos muy empresariales, lo que se ha venido poniendo de moda, upskilling y reskilling. Pero esto significa que de repente tenemos estudiantes que no necesariamente son jóvenes entre los 18 y 24 años, sino que tienen muchísimos perfiles y particularmente tenemos que pensar en adultos profesionales que trabajan o que tienen un empleo y que requieren otro tipo de proceso que es muy distinto al proceso que estamos acostumbrados a darles en una licenciatura. Esto te tiene que llevar de cierta manera a pensar en algo que sé que todos estamos pensando, que es la flexibilidad. A ver, realmente tienes que estar en una universidad de tiempo completo, 4 años o 4 años y medio y estar de tiempo completo para poder cursar el proceso, o puedes pensar en modelos en los que el tiempo no importa y claro que está que desde el lado de la administración el tiempo es importantísimo, si no imagínense cómo les pagan a ustedes y cómo calculan sus horas clase y los estudiantes y los cupos están llenos, pero imagínense la transformación profunda que tenemos que hacer del modelo, ¿no? Si les pedimos a ustedes que piensen en que si realmente tiene que ser flexible, en serio tiene que haber clase todos los martes y los jueves a las 9 de la mañana para que el proceso funcione. ¿Realmente es esencial el proceso de aprendizaje o no es proceso de aprendizaje? ¿Dónde está la flexibilidad y dónde está la flexibilidad que se requiere si empezamos a entender que estar en la universidad de tiempo completo, 4 años, es un lujo que pocos se pueden dar y es un lujo que por alguna razón u otra la sociedad reservó para los jóvenes entre los 18 y los 24 años y que aún así genera barreras de entrada y que genera muchas barreras de equidad en la participación en los procesos. Entonces, primer tema, poner mucho foco en cómo estamos pensando en la multicanalidad, precisamente para ser centrados en el estudiante. Dos, ¿qué significaría la flexibilidad? Podemos en serio tener ahora sí credenciales, certificados apilables, uno encima del otro. Podríamos tener múltiples trayectos, podríamos tener estudiantes que toman una sola clase a la vez y la quieren complementar por otra clase. Y esto me lleva a un tercer punto, el acompañamiento del estudiante. De repente estamos dando cuenta que más allá de la docencia, cuando la docencia es entendida como la transmisión de contenidos, ¿no? Tenía alguien muy innovador que el otro día me decía, pues es que todos los contenidos están en los libros de texto y todos los libros de texto ya son digitales y tienen ejercicios. ¿Por qué no los objetos de aprendizaje
sustituyen al docente. ¿Cuál es el valor del docente? Si el contenido como tal está ya todo accesible, codificado y todo disponible en Internet, ¿no? Ponerte hoy a hacer la nueva clase de matemáticas pensando que vas a hacer tú un ejercicio nuevo de matemáticas, que va a ser diferente a lo que ya está plasmado en los libros de texto de matemáticas. Y cuando das una clase de matemáticas, pues vas por el mejor libro de texto o por los mejores ejercicios virtuales. Y ya existen cientos de plataformas y ya están todas disponibles, ¿no? Y entonces, pues, ¿dónde está el valor realmente de la enseñanza en la ecuación aprendizaje-enseñanza? Pues en la relación personal que tienes con el estudiante. Estamos como docentes listos para pasar de ser una especie de transmisor de información que ya está disponible y para la cual no te necesitan, a un verdadero tutor o mentor de una relación personal que les pueda ayudar más allá de la transmisión del conocimiento, ¿no? Y esto me lleva de nuevo a esta pregunta que yo le hacía a este rector que me decía, pues no sabe con quién nos vamos a sustituir. La verdad es que al final la mayoría de nosotros no tenemos ese perfil, porque nos agarra la necesidad de un cambio brutal y una transformación brutal con un perfil diferente. La mayoría de los docentes que yo conozco, que son docentes universitarios, en algún momento, y no estoy hablando de ustedes, porque sé que tengo el honor de estar con un grupo de docentes innovadores que están pensando en su docencia, pero sabemos cómo es el camino de la universidad estandarizada industrial del siglo XX en la contratación de docentes. Se les contrató porque eran muy buenos en su área sustantiva, porque tenían un doctorado en su área sustantiva, porque estaban haciendo buena investigación en su área sustantiva. Y nunca, en ningún momento, se les preguntó de dónde estaban sus capacidades docentes. Y muy poco se ha hecho para invertir, salvo este ejercicio que digo de nuevo, los felicito por estarlo llevando a cabo, muy poco se invierte el día de hoy en las universidades en la generación de competencias y capacidades docentes. La mayoría de nosotros, incluyendo los buenos docentes, somos empíricos. Nos hicimos en la práctica, nos dimos cuenta que nos paramos enfrente del salón de clase, no quizá cuando estábamos acabando el doctorado, porque un profesor o un doctor nos pidió que nos paráramos como parte del ejercicio y que le ayudáramos a dar una clase o que fuéramos su adjunto, su suplente. Nos gustó y empezamos a pensar en qué pareciera la práctica. La mayoría de nosotros nos contrata a la universidad y nos avienta al ruedo de la docencia sin ninguna preparación, ninguna capacitación en lo que son los procesos docentes y no es el perfil. Ahora imagínense que entendiendo eso y entendiendo que somos expertos sustantivos en nuestro propio campo, si queremos seguir siendo docentes, tenemos que empezar a cambiar nuestra práctica docente a que se vuelva una de transmisión de un conocimiento que ya está muy disponible para el cual nuestros estudiantes no lo necesitan, a una especie de mentor o tutor cercano que forma vínculos personales y que se vuelve una especie, me van a disculpar el anglicismo, de life coach, que les puede ayudar con temas que van mucho más allá del aula y que no están restringidos únicamente al aula. Y me lleva a un punto que se vuelve fundamental en todo esto. Si vamos a hablar de todas estas cuestiones, los balances entre lo presencial y lo virtual, realmente una omnicanalidad profunda, si vamos a hablar de una flexibilidad y de que están cambiando los perfiles de nuestros estudiantes, y si estamos hablando de cómo entonces se tiene que transformar la función docente a una especie de mentoría o de tutoría que es profunda, pues entonces lo que nos damos cuenta es que no es un tema del perfil con el que nos van a sustituir a todos nosotros, cuál es el perfil del mañana, sino el tema de la inversión que todas las instituciones tienen que hacer precisamente en la generación de competencias y capacidades en los claustros docentes, ¿no? Me está pasando algo sensacional que vemos hoy en el mercado universitario, y digo en el mercado laboral universitario. ¿Quién creen que es la figura más solicitada, más bien pagada y más pirateada en las universidades? El docente experto en matemáticas o el docente experto en derecho o en actuaría, en psicología. El diseñador instruccional, el guionista instruccional. Las universidades que tienen un buen pedagogo, diseñador instruccional con una buena práctica en las nuevas tecnologías, que es capaz de diseñar buenos objetos de aprendizaje, se lo piratean en dos patadas.
¿Por qué? Porque no hay en el mercado y porque la mayoría de nosotros no fuimos enseñados a poder hacer eso. O sea, somos muy buenos, yo soy politólogo, ¿no? Y no me quiero jactar de decir que soy un muy buen politólogo, pero nunca nadie me entrenó en una práctica docente. Lo que sé de docencia, lo sé por un ejercicio empírico. ¿Qué pasa? Pues que necesitamos empezar a generar nuevos perfiles en nuestros claustros docentes. Necesitamos reeducarnos como docentes en muchos de estos temas. Y es en este contexto que este ejercicio que ustedes están realizando es sensacional porque habla de un compromiso de invertir en la generación de capacidades y competencias que se tienen que ir generando. Yo todo esto, y ya nada más para cerrar con unas reflexiones rápidas, hay que poner un contexto. En todo lo que dije antes, realmente no hablé de tecnología. La tecnología es un medio, no es un fin. Podemos aquí hablar de diferentes cuestiones, que si viene la realidad virtual, que si la realidad aumentada, que si el multiverso, que si todo eso está muy bien. Pero al final de cuentas, la tecnología, lo tenemos que tener muy claro, son instrumentos que nos van a habilitar a poder dar un cambio. Pero no es la tecnología realmente el centro del cambio que tenemos que hacer y que estamos viviendo. El centro verdaderamente del cambio en la transformación digital de las universidades no es la tecnología, es precisamente la formación de las competencias y las capacidades del recurso humano de nuestras universidades y primordialmente, precisamente, de los claustros docentes, de los cuerpos de profesores y de profesoras, que son las que tienen que cambiar su práctica para poder aprovechar de mejor manera la tecnología en un mundo muy cambiante. A donde sí, si hablamos de tecnología, sí hay algunas cosas que tenemos que tener todas claras. Hoy, por ejemplo, estamos compitiendo, si lo queremos ver de esta manera y nos regresamos a lo que yo les hablaba de la multicanalidad, pues al final nuestra competencia no es que si la universidad de enfrente o la universidad de al lado tiene una mejor plataforma que la mía o tiene un mejor docente que el mío. La verdadera competencia hoy no es entre universidades. Las universidades estamos compitiendo con una serie de actores no tradicionales que están realmente haciendo un mejor papel en este tema, ¿no? Y entonces tenemos sí que retomar, pues, ¿cuál es el papel de EdTech en todo esto, de tecnologías educativas en todo esto? ¿Cuál es la relación que tenemos que tener como docentes universitarios con los bootcamps, con aquellos proveedores de diferentes tipos de contenidos nuevos? Pero se las pongo aún más difícil. O, por ejemplo, ¿cuál es la relación que tenemos que tener en campos y en sectores donde las nuevas tecnologías se han aplicado, imagínense, con resultados fundamentales y son las que están atrayendo la atención de los estudiantes tradicionales y no tradicionales? ¿Realmente estamos listos el día de hoy para poder hacer un video de TikTok? Quisiéramos estar en TikTok, y ya no les digo porque veo que estamos en YouTube Live, de poder poner nuestra clase en YouTube y poderlo hacer apenas en 15 minutos en vez de hora y media de docencia, y poner el punto fundamental de nuestra clase introductoria de tal concepto de matemáticas o de tal concepto de lógica o de tal concepto de psicología. Imagínense no solo pensar en YouTube, sino empezar y que si lo pueden poner en TikTok. E imagínense que si queremos producir objetos de aprendizaje bien producidos, pues los estándares de producción a los que están acostumbrados nuestros públicos, nuestras audiencias, y perdónenme que le llame así a nuestros estudiantes, pero así capturo la diversidad en sus segmentos, sus formas de ser, pues son estudiantes que están acostumbrados a jugar videojuegos y que esperan que la interactividad sea la misma que tienen de un videojuego, y que están acostumbrados a ver videoseries en Netflix y Amazon, con los valores de producción que ustedes conocen de una serie de Netflix y Amazon. Y mientras, pues yo quiero hacer un video casero, pararme en la pantalla y seguir hablando como si estuviera enfrente del pizarrón y esperar que voy a tener mucho éxito. No lo podemos hacer así. Las competencias de fondo que realmente requerimos como docentes están cambiando. Y se requiere que nosotros mismos nos formemos, que nosotros mismos nos cuestionemos en nuestra práctica docente, y justo para esto son grandes ejercicios
como el que aquí están haciendo en los próximos 2 días. Yo con esto aquí paro para poder dar al menos unos 10 minutos para preguntas y respuestas. Sé que ha sido un poco polémico lo que digo, pero lo digo con la polémica en el ámbito de decir, pues ahora sí que el trabajo nos toca a nosotros hacerlo y la discusión franca la tenemos que hacer nosotros, la tenemos que tener entre nosotros. Y de nuevo, muchísimas gracias por la invitación. Doctor Cherboski, muchísimas gracias. Muy enriquecedor e interesante todo lo que nos plantea. En este momento vamos a abrir el espacio para quienes quieran formular su pregunta. Si lo puede hacer levantando la mano, encendiendo su cámara, perfecto. Eso hace el ejercicio más humano. Ahí está el profe Alejandro en primer puesto para hacer su cuestionamiento o su aporte. Y también es posible hacerlo a través del chat. Nos vamos a dar acá un ratico, unos 10 minutos para conversar de manera tranquila y de manera reflexiva alrededor de los planteamientos que nos ha hecho el doctor Cherboski. Y debo decirle que nuestra vicerrectora, la doctora Marta Castellanos, le envía un saludo y está haciendo todo lo posible por llegar aquí y poderlo saludar personalmente desde la virtualidad. Profe Alejandro, un gusto escucharle. ¿Tiene sonido? Jesús, ¿será que para el profe Alejandro podemos activar el sonido? Acá está. Acá creo que... Hola. No sé si... Ya, listo. Gracias. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias. Muy interesante todo lo que nos compartía el expositor Arturo, muchas gracias. Yo quisiera preguntar puntualmente sobre la comprensión de la universidad. Me explico. Una cosa es entender la universidad como una entidad que transfiere conocimientos, que es como la visión convencional. Y otra, y adaptarse a eso, y modernizarse, y utilizar la tecnología para poder modernizarse. Y entonces, en ese marco, todo lo que son los avances tecnológicos y todo lo que has planteado es completamente válido, pues porque más allá de que todavía no podamos decir que, como pasó a finales de los 90 en Asia, que pueda ser una generación perdida estos 2 años. Pero mi pregunta, y en función, digamos, de tu expertise y tu conocimiento, es la siguiente. Si has tenido experiencia en cuanto a reconfigurar el concepto de universidad, no como transmisora de conocimiento, sino fortalecer su rol de creadora de conocimiento y de plantear, digamos, nuevos escenarios. ¿Y por qué lo digo? Porque entre que todos los docentes hagamos cursos, digamos, de actualización para manejar herramientas, versus que la universidad no se repiense, o que no se siga pensando como un ente que transmite conocimiento y que compite contra nuevas tecnologías, sino que crea un conocimiento en contexto y que ese conocimiento que crea, lo crea con los estudiantes, donde el rol del docente ya no es reemplazable, sino que es un facilitador que co-crea con ellos en función de su realidad. Y no solamente eso, sino que se adapta a las realidades, de pronto me refiero un poco al modelo alemán, ¿cierto? De ir hacia a la empresa y retomar, no, sino ir al campo, comprender digamos, esa realidad y con base en el conocimiento crear nuevos escenarios. Ayer o antes de ayer salió un documento, creo que fue en El País de España, que hablaba de que tanto Estados Unidos como Alemania, como Francia, estaban repensando el modelo económico. Entonces, en ese marco, digamos, mi inquietud tiene que ver con, es válido, o sea, seguramente estemos desactualizados, pero eso es lo que se conoce como un bucle de primer orden, ¿sí? Pues hay que mejorar nuestras prácticas en cuanto a que seamos mejor transmisores de información que es diferente a conocimiento. Pero si cambiamos el pensamiento y la universidad misma como un creador de nuevos paradigmas y un adaptador en procesos de co-creación con los estudiantes, los semilleros de investigación, para crear una nueva realidad, yo creería que es como diferente, porque además no se trata de centrarse en el sentir millennial de cómo quieren que les guste que le dé la información, sino realmente de cómo creamos un nuevo paradigma. Entonces, de ahí mi inquietud es sobre, desde tu expertise, si hay como referentes al respecto, si de verdad el objetivo es optimizar nuestras competencias digitales para una transformación en vez de crear conocimiento y crear un nuevo paradigma.
Arturo, muchas gracias. Doctora Helka, doctora Teresa y Omar, un abrazo y gracias por permitirme intervenir. Profesor Alejandro, creo que tocas un punto que es central, ¿no? Tienes un tema que hace que a veces no podamos ver este tema con claridad, que es, hay muchas universidades que se conciben a sí mismas como productoras de conocimiento, que son las universidades de investigación, y que inclusive la función de investigación es una investigación fundamental. Ahora, que hayan sido universidades de investigación y a donde la función de investigación, y tú sabes que en el marco teórico conceptual de la universidad del siglo XX se consideran tres grandes funciones: la producción de conocimiento, la transmisión de conocimiento y la extensión, ¿no? Es al final el modelo básico de pensar en la universidad. Las universidades de investigación, o que tienen un verdadero componente fuerte de investigación, te dicen, oye, pues si nosotros estamos creando conocimiento todo el tiempo, no solo lo transmitimos, no es de optimizar la transmisión, sino de crearlo. Sin embargo, inclusive con esa función, lo que tú tocas es fundamental, porque yo te diría, todo esto que estamos viviendo ahorita de la transformación de la digital de la universidad, se da en un marco donde la universidad está siendo muy cuestionada y donde el valor de la universidad y la educación superior está bajo ataque, y está bajo ataque bajo varios frentes, porque es cara, porque consume muchos recursos públicos, porque son recursos públicos sin retorno, pero al final de cuentas tienes ahí dos barreras que han sido fundamentales, y que me regresa a este tema tuyo que muy bien tocas, de la co-creación de nuevos paradigmas, que es, aún las universidades que hacen investigación, están haciendo investigación para la resolución de los agobiantes problemas sociales que todos confrontamos, y no debería de la universidad realmente ser punta de lanza en el pensamiento de nuevos paradigmas ante las crisis brutales que estamos viviendo como humanidad. Te hablo de una muy sencilla, la de sustentabilidad, ¿no? ¿Qué está haciendo la universidad para cambiar paradigmas en términos, ¿no?, de los ODS y de las metas de ODS y los temas de sustentabilidad? Pero te pongo la otra, esto también en relación al hecho que las universidades realmente han sido excluyentes, no incluyentes, y que han dejado fuera o marginado a una parte muy importante de la población, y que no son realmente, y entonces esa doble función social, tanto de los problemas sociales como del debe, de lo que todavía debemos en términos de inclusión, solo se puede pensar desde lo que tú planteas, de pensar en un nuevo paradigma de universidad, y no en solo cómo hacer mejor o apoyado por la tecnología lo que ya estamos haciendo. Y la crisis profunda realmente está en lo segundo, no en lo primero, en lo que tú indicas, no en solo cómo hacemos mejor lo que ya estamos haciendo. Gracias, doctor Cherboski. Y gracias, profe Alejandro, por siempre esas preguntas tan centrales y tan potentes. Vi la mano levantada de la profesora Catalina Quintero y luego no la vi. Profe Catalina, si nos confirmas si tienes alguna inquietud. Mientras tanto, aquí en el chat tenemos algunos comentarios de parte de los asistentes. Es importante tener en cuenta la geopolítica del conocimiento. Te agradecen por la conferencia. Excelente intervención. Todos están muy contentos. Estamos como el dólar, con tendencia al alza en la asistencia y en la participación. Catalina, te escuchamos. No sé si tengas sonido. Pudiéramos revisar. Jesús, por favor. Creo que ya. Ahora sí, hola. Ahora sí, te escuchamos perfecto. Buenas tardes. No, pues tenía una pregunta, pero el doctor la respondió al final un poco, porque yo creo que efectivamente el tema de la educación superior desde las regiones es un tema que tenemos que cuestionarnos en toda América Latina. Acá en el departamento de Córdoba, como comentaba también la doctora Helka en el Foro de Humanismo Digital, creo que en la región Caribe en general, tenemos acá en Córdoba se gradúan más o menos 30.000 estudiantes de grado 11. Y en la universidad pública, que además solo está en la capital,
siendo un departamento completamente rural, hay cupo para 18.000, entre 12.000 y 18.000. Entonces, ¿qué estamos haciendo como academia realmente? Y creo que ese es uno de los grandes retos para, en un mundo, como decía el doctor Arturo, caótico en temas ambientales, mi área de conocimiento es la ambiental, pero en temas ambientales, pero además en una región, en este sur global que podría llegar a ser un tema, o sea, la despensa realmente de alimentos y de servicios ambientales, vemos que eso nos transforma un poco las necesidades y siento que nos estamos quedando cortos como instituciones de educación superior. Entonces, iba un poco a eso, pero el doctor Arturo se me adelantó y respondió a todo lo que yo estaba diciendo. No pongo la cámara porque desafortunadamente no he podido arreglar mi computador. No sé qué le pasó al computador y no lo voy a cambiar por la cámara por ahora. Me toca encontrar el driver necesario. Pero ese era mi aporte. Ya creo que el doctor respondió todo lo que yo tenía como Catalina, creo que nos leímos la mente, pero a ver, yo creo que es importante entender que la transformación de nuestra práctica docente no se está dando en un vacío y no se está dando nada más porque hay un cambio en las tecnologías, o sea, se da en un contexto político y social muy complicado, a donde inclusive en la universidad, pues a ver, yo esto siempre lo digo porque muchas veces, y esto ha pasado en México últimamente, ¿no? Los presupuestos a la educación superior pública no son suficientes y no alcanzan, pero no es privativo de México. Los presupuestos públicos van a la baja en todo el mundo, ¿no? El costo de la educación superior privada cada vez es más caro y cada vez se vuelve más impagable. Y esto no es un accidente. Estamos en un momento donde la universidad está siendo muy criticada por muchos aspectos y de muchos lados del espectro político, y es precisamente en este sentido, es qué papel jugamos que justifique los recursos que consumimos, ¿no? ¿Dónde está la defensa ultranza de la universidad? Y eso corre por los problemas que aquejan a la sociedad, y sí por un debe fundamental que tenemos todos, una tarea pendiente que tenemos todos los universitarios, que es el de la inclusión. Nos ha costado mucho ser instituciones incluyentes, encontrarle la fórmula de la inclusión. Doctor Chervosky, de verdad que muchísimas gracias por su valiosa intervención. Creo que nos quedan muchas cosas, muchos elementos de reflexión, de corazón, muy a lo colombiano, como nosotros somos en gran parte corazón. Agradecerle la generosidad de su tiempo, porque sabemos que tiene una agenda muy ocupada, pero nos sacó el espacio para compartir y realmente esto es muy significativo para nosotros. Nos queda el recurso, la grabación, la vamos a estar analizando con mayor detalle y seguramente cualquier otra pregunta que surja al respecto estaremos escribiéndole para seguir abusando de la generosidad que usted tiene para con nosotros. Muchísimas gracias, doctor Chervosky. No, muchísimas gracias a todos ustedes y de nuevo felicidades por este ejercicio, muchas felicidades. Y yo quedo a su disposición para lo que se ofrezca y de nuevo, gracias, muchas gracias. Muchas gracias, doctor Arturo.